Que nadie tema nada. Que hoy vengo de chaqueta. Cuando vengo de chaqueta es más reposado y más corto. Sobre todo espero que más corto. Bueno, pues ya buenas tardes. Llegamos al final de lo que han sido 3 días intensos de trabajo, porque la gente se piensa que cuando hay una sola candidatura todo va fácil, ¿no? Y hacer un congreso es tremendamente complicado, ¿no? Y lo primero que quiero es agradecer, sinceramente, la confianza que habéis depositado en esta dirección del sindicato. Yo creo que es mejor que os sentéis, ¿eh? Creo que es mejor que os sentéis. No vaya a ser que os pase lo del anterior. Es todo un honor y es una gran responsabilidad dirigir esta organización y sobre todo en las circunstancias en las que va a tener que desplegar el trabajo en los próximos 4 años, espero que no tan complicados como estos 4 que han pasado desde el 9º hasta el 10º Congreso. Creo que es la segunda vez que en Comisiones Obreras terminamos un congreso con una sola candidatura. Somos especiales. Tenemos una pasta que es la nuestra. Seguramente ni mejor ni peor que otra. Pero este sindicato, que tiene a gala la pluralidad, porque plural es la clase obrera de este país, plural es el país en su conjunto, la pluralidad ha enriquecido tradicionalmente la organización. A veces nos ha costado integrar la pluralidad. Y en estos 4 años yo creo que hemos hecho un ejercicio que es el que ha permitido terminar este periodo por segunda vez. Desde el año 87 me parece que no pasaba, con una sola candidatura finalmente sometida al refrendo de los delegados y delegadas. Quiero también que estas primeras palabras sirvan de recuerdo de esta magnífica experiencia que ha sido dirigir esta organización con las 44 personas que han integrado la comisión ejecutiva. Todos y todas ellas han hecho muy cómodo, muy fácil, aún en un contexto tan difícil, enfrentar los retos, los requerimientos que para la organización supone una situación como la actual. Toda la comisión ejecutiva, sin excepciones. También me vais a permitir, particularmente la gente con la que hemos convivido, o las personas que hemos convivido de forma más intensa, quienes han tenido responsabilidades directas. Una parte sigue y está aquí sentada, y otra parte no. Y quiero reconocerles la generosidad con la que han enfrentado esta parte final. Sé que es duro. Sé que es duro. Hemos hablado directamente, mirándonos a la cara. Y es muy difícil, es un trago para quien se va y para quien tiene que decirle hasta aquí hemos llegado. Pero no tengo absolutamente ninguna duda de que estén donde estén, van a seguir trabajando para este sindicato. Carmen Chacón, Javier Jiménez, Cristina Bermejo, Antonio Camacho, Salce Elvira, Llorén Serrano, Marisol Pardo, Fernando Puig, Rosana Costa, Javier Doz,
Laura Piñol, César López, Jordi Ribó, todos y todas ellas han jugado un papel extraordinario, y van a seguir jugándolo en otros espacios. No me he olvidado de Antonio, no. He querido hacer una parte. Es muy duro ser secretario de organización en esta organización, en este sindicato. Yo quiero agradecerle expresamente que hace ahora un poquito más de 4 años asumiera el reto, el desafío, sabiendo a lo que nos enfrentábamos, con una organización, al menos aparentemente, luego no fue tanto, profundamente dividida. Al menos así lo expresaba el resultado en las votaciones en el Congreso. Del esfuerzo de todos y todas, de la generosidad del anterior secretario general, del compromiso de todos, pero del trabajo de Antonio, en gran medida se ha derivado este proceso que ha culminado hoy con la proclamación de una sola candidatura al sindicato. No se va, sigue trabajando en otra tarea también muy importante. Habéis dirigido el sindicato en las peores circunstancias que podíamos habernos imaginado. Y no me cabe ninguna duda, como decía, que allí donde os toque trabajar, y algunos y algunas ya lo sabéis, vais a seguir con vuestro compromiso con la clase obrera de este país a través de vuestro compromiso con las comisiones obreras. Terminamos el 10º Congreso y ya nos están esperando fuera. Bueno, estaban reclamándonos ya que lo acabáramos pronto, porque la vida no se para, porque la vida sigue. Mientras estábamos aquí reunidos, la crisis se seguía haciendo patente. General Dynamics, que quiere despedir al 40% de su plantilla, CaixaBank, que se plantea un serio ajuste de la misma, Orizonia, parece que quieren 3.000 empleos menos, la plantilla del Ayuntamiento de La Línea, 8 meses adeudados de salarios. ¿Cómo se puede vivir cuando no te pagan durante 8 meses el salario? Es solo una pequeña expresión, es solo una pequeñita expresión de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Miles y miles de trabajadores y trabajadoras son despedidos silenciosamente, nos lo recordaba Paco. En nuestro país, todas las semanas, son quienes más nos necesitan, porque están más indefensos, porque probablemente trabajen en empresas donde no hay tan siquiera organización sindical, donde les afecta de forma mucho más dura las circunstancias que genera una situación económica que se deteriora día a día y donde además se ha ido configurando un marco legal tremendamente agresivo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ya nos gustaría, pero la crisis no remite. No hay brotes verdes. Al menos no están a la vista. La Unión Europea viene a confirmar hoy se hacen eco de ello todos los medios de comunicación, algo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Seguirá la caída de la actividad económica. Se han construido unos presupuestos generales del Estado irreales para el año 2013. Probablemente la caída del Producto Interior Bruto triplique lo que ha
llevado a la construcción de estos presupuestos y señala el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno al debate del Congreso de los Diputados. Y luego alguien se extraña de la lejanía de instituciones tan importantes como esta del conjunto de la ciudadanía y la pérdida creciente de aprecio de los ciudadanos y ciudadanas por las instituciones. Las cuentas públicas seguirán sin estabilizarse. Yo no sé si es cierto, si sumado lo que incorpora al déficit el proceso de saneamiento del sector financiero, terminaremos este año con el 10% de déficit público. Es un desastre, y aunque sea el 7%, o aunque se cuadre a martillazos para que sea el 6,9%, que probablemente es lo que resulte al final. El paro seguirá creciendo como consecuencia de la caída de la actividad económica. Pero la Unión Europea sigue diciendo que las cosas funcionan, que con la austeridad saldremos de la crisis. Claro, ahora ya para el caso español no dicen hacia finales del año 2013 y empiezan a hablar del año 2014. Espero que cuando empiece el año 2014 no empiecen a hablar de la segunda parte del año 2014 y después del año 2015, porque esta deriva es la consecuencia de las políticas diseñadas por la Unión Europea que están haciendo estragos con la austeridad por bandera y el pacto fiscal como orientador de la política económica en las economías del conjunto de la Unión Europea y de nuestro país en particular. Grecia no puede salir de la crisis por sí sola, teniendo que pagar el equivalente al 16% de su Producto Interior Bruto solo en los intereses que cuesta financiar la deuda. España no puede pagar 7,5 puntos de Producto Interior Bruto entre desempleo y financiación de la deuda. No hay economía que lo resista. Claro que hay que reducir la deuda y el déficit público, pero hay que hacerlo compatibilizando esto con el desarrollo de la actividad económica, que es la única oportunidad que tenemos de generar empleo. Lo hemos dicho hasta la saciedad en este Congreso. La Unión Europea tiene que darnos a determinados países y a España en particular tiempo. Parece que se han ganado 2 años más. Vamos a ver si es cierto. Está bien, pero no es suficiente. Precio. Nos tiene que facilitar un precio de acceso a los mercados de la deuda que no sangre la economía española como lo está sangrando, el coste que no podemos pagar de financiación de nuestra deuda. Y un plan de choque. Plan Marshall. Alemania estaría en la edad de piedra durante unas cuantas décadas si no hubiera sido la solidaridad del conjunto del mundo con la nación alemana, después de lo que pasó en Europa en la primera parte del siglo pasado. Plan de choque, plan de solidaridad europeo, financiado con una tasa a los bancos, con una tasa a las transacciones financieras, con euroobligaciones, con el Banco de Inversiones Europeo jugando un papel dinamizador de la economía. Es fundamental. Los países del sur no vamos a poder salir con nuestras solas fuerzas de esta situación. Los gobiernos tienen que coaligarse, tienen que ir lo mejor posible pertrechados con una sola voz a imponer un cambio de rumbo en la conducción de las políticas europeas. No es una buena noticia, por más que se trate de edulcorar el marco económico presupuestario recientemente aprobado. Bueno, vamos a ver si el Parlamento alemán
que creo que tiene la cita la semana que viene, le da el visto bueno. Porque a lo mejor hasta estamos ante una revisión de esto en puertas. Con ese marco presupuestario se condena a Europa a una década de austeridad y a una década de retroceso. Y en España no saldremos de la situación que genera esta altísima tasa de desempleo. En ese periodo de tiempo, los precedentes son bien claros. De la crisis del 92-93 tardamos 10 años en recuperarnos en términos de empleo y esta va para más largo si no se toman decisiones valientes, estas sí, valientes en el terreno económico y en el terreno social, que es la única manera para favorecer la creación de empleo en Europa. Pero no solo podemos estar esperando a que cambie el rumbo de las políticas europeas. Tenemos márgenes en la política española, en la acción política, en la acción económica, en la acción social. Pero atención, hoy es preceptivo resolver la crisis política e institucional para poder encarar con un poco de éxito la crisis económica y sus efectos. Ingresos públicos. No tenemos un problema de volumen de gasto público, tenemos un problema de eficiencia. El tamaño del sector público es menor que la media del tamaño del sector público de los países de la eurozona. Ni sobran personas en las administraciones públicas, ni sobran servicios que tiene que prestar el Estado a través de cada una de las administraciones públicas. Hay que reacomodar, sí, el gasto público en nuestro país. Nuestro problema es de ingresos fiscales, 8,8 puntos menos que la media de los países de la eurozona. Por lo tanto, reforma fiscal para lograr que el crecimiento al menos de un punto de PIB cada año en los próximos años de los ingresos fiscales en nuestro país. No caben amnistías fiscales, cabe rigor, cabe cumplimiento, exigencia del mismo. No tenemos una normativa fiscal tan alejada de la normativa fiscal de la inmensa mayoría de los países europeos. Hay una gran lasitud en el cumplimiento y se desincentiva con determinadas decisiones el cumplimiento de aquellas entidades, empresas, sociedades e individuos, personas que cumplen con sus compromisos fiscales. No se puede seguir en esta deriva. Lucha contra el fraude, acabar con la ingeniería fiscal. Las SICAF, que son sociedades, deben tributar por el impuesto de sociedades como cualquier otra sociedad. No se van a marchar si ya han emigrado gran parte de ellos. No les ha fijado en el país el 1% de fiscalidad que se les aplica. Impuesto de sociedades, exenciones y bonificaciones solo para aquellas empresas que sostengan el tejido productivo y el empleo que tienen que generar. Banco público. Nos ha costado lo que no tenemos nacionalizarlos. 40.000 millones de euros que saldrán del impuesto de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Dejemos el debate si es ideológico para después, de si tiene sentido, yo creo que sí, a futuro mantener una banca pública. Operemos con ella ahora, en las circunstancias que necesita la economía española, para que el crédito
que la ausencia del mismo es la causa de la destrucción masiva de pequeñas empresas, trabajo autónomo en nuestro país, fluya a la economía a través de las familias y de las empresas. Solo desatando el nudo de la financiación por esa triple vía de más recursos fiscales, crédito procedente del sistema financiero y precio adecuado para la financiación en los mercados de la deuda, la economía española tendrá oportunidad de remontar rápidamente sin caer en una dinámica que de forma inevitable lleve al crecimiento del desempleo por un tiempo y al desmantelamiento de las bases del Estado social, que es lo que está sucediendo en nuestro país, echando por tierra la construcción, la mejor que ha podido hacer más de una generación de españoles y españolas en democracia. 35 años de democracia, de desarrollo, de modernización, de progreso social, no se pueden ir por la gatera de la crisis o por mor de los intereses de quienes quieren configurar otro modelo social, otra forma de organización de la sociedad. Solo así, señora ministra de Empleo, podrá hablarse de verdad de planes de empleo. El nuevo paradigma no es el emprendimiento. El nuevo paradigma no es el emprendimiento. Sigue siendo el trabajo asalariado, la generación de trabajo, que es lo que va a su vez a generar riqueza y la distribución de la riqueza a partir de la centralidad del trabajo y del derecho del trabajo, es decir, el derecho laboral, que es lo que está en cuestión en estos momentos, primando el derecho mercantil sobre los derechos laborales, el derecho del trabajo, que es lo que ha permitido la construcción de la Europa moderna, la argamasa que ha cementado la Europa de progreso, de la etapa en la que Europa en paz ha progresado más que en ningún momento de su historia. Esto es básico, esto es fundamental. Sin esto no habrá salida ordenada de la crisis y de los efectos que ésta provoca. Necesitamos mejorar, sí, precio y calidad de los productos. La negociación colectiva es la herramienta. Para cambiar también el modelo productivo, se está cambiando a impulso de la negociación colectiva. Es la industria, la política energética, es la economía verde, sostenible, es cualificación de las personas, es reversión de la reforma laboral. Y no vamos a cejar hasta lograr la reversión de la reforma laboral. Es el modelo social, es la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, los servicios públicos, los servicios sociales. No son un lastre para el funcionamiento de la economía. Son una ventaja. Y si no, miremos al norte de Europa. ¿Quién resiste mejor los efectos de la crisis? ¿Quién tiene más desarrollado el Estado social? ¿Quién tiene una potente política fiscal y de cotizaciones sociales más poderosa? Estos son los países que están aguantando mejor las circunstancias por las que atraviesa Europa en este momento. Millones de personas en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Tener un empleo no garantiza no ser pobre. Y todavía quieren traer aquí los minijobs. Yo sé que no es el gobierno, que es otra gente, Como si no hubiese en España suficiente precariedad ya. Minijobs, pasa que como somos muy modernos, aplicamos anglicismos para disimular algunas cosas, ¿no? Millones de personas no tienen apoyo público alguno. La red de protección social en España ha saltado por las costuras. Hay que rediseñar la red de protección social, renta mínima garantizada como derecho de ciudadanía.
garantizar el derecho a la vivienda con una ley adecuada que preserve a la gente de la amenaza de la pérdida de la misma, sin burladeros en el Parlamento, para corregir el sentido de la iniciativa recientemente admitida a trámite. España vive un momento que yo caracterizaría de agotamiento del impulso constitucional. Y necesitamos reconectar a la ciudadanía con la política, con mayúsculas. Pero la política tiene que atreverse a dar pasos fundamentales en este momento, en este país. Liderazgo político, sí. Liderazgo político, sí. Y si es preciso, para cambiar la Constitución. Los dos partidos mayoritarios de España la cambiaron de forma exprés hace no mucho tiempo. No puede ser ningún tabú. Si por creerlo cercenamos las posibilidades de enfrentar una fase tan delicada que está derivando en la pérdida creciente de crédito del conjunto de las instituciones llamadas a vertebrar a la sociedad española, nosotros incluidos. Lo hemos dicho y creo que salimos de aquí en condiciones de corregir determinadas cuestiones que dificultan la conexión con la gente, con los intereses de la gente, en los ámbitos de trabajo y en la sociedad. Pero otros y otras tienen que hacer otro tanto de lo mismo. Reformas, las necesarias. Los partidos, los sindicatos, la ley electoral, la financiación, transparencia. Pero financiación pública. Pero financiación pública. Sí. Pública, controlada, transparente, para evitar el espectáculo que hoy se vive en España. La democracia tiene un coste, económico también, pero mucho más coste tienen las dictaduras. Y nosotros tenemos una experiencia bien próxima y bien dramática de lo que cuesta una dictadura a la población. Transparencia, no striptease. Saben de lo que hablo. Hablando de transparencia, nosotros los primeros. Cúmplase el mandato constitucional. Hablemos de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales. Y un recordatorio. La democracia española está en deuda con los sindicatos. Devolución del patrimonio sindical. Devolución del patrimonio sindical. Ya voy acabando, ¿eh? Del 10º Congreso salen unas comisiones obreras reforzadas, renovadas, comprometidas desde el mundo del trabajo con el conjunto de la sociedad española, dispuestas al acuerdo, desde la negociación, con el diálogo social, que ha de recuperarse en toda su intensidad. Ha rendido grandes beneficios a la sociedad española. Tiene que pasar la prueba de que también es capaz de rendirlo en una situación como esta. Ahora es mucho más necesario que cuando la economía crecía parecía sin límites. Ahora es cuando más se necesita el consenso, el acuerdo, el compromiso, producir cosas a partir de opiniones diversas, de posiciones diversas, hasta contrapuestas,
en beneficio del conjunto de la sociedad. La negociación colectiva, que es una pieza capital, dejen de tocar el Estatuto de los Trabajadores, colguémoslo en un cuadro, en una pared, y hablemos de los convenios colectivos, desarrollemos los convenios colectivos. Eso es unidad de mercado también. Eso es unidad de mercado también. Pero sabiendo que hoy hay poderosas razones para que la ciudadanía se manifieste en las calles, democrática y pacíficamente, como también lo haremos, atendiendo a la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos, el próximo día 10 de marzo, aniversario, no lo olvidemos, del Estatuto de los Trabajadores. Aniversario del Estatuto de los Trabajadores y de los asesinatos en Ferrol. Dos hitos en la historia del movimiento obrero sindical en nuestro país. Lo haremos por la regeneración democrática y por el empleo. Creo que una cosa y la otra están cada vez más vinculadas. Sin resolución, decía, de la crisis político-institucional, difícilmente vamos a poder resolver la crisis económica y conjurar sus efectos y desprendernos de sus efectos. Para terminar, quiero agradecer, ya se ha hecho, al equipo técnico, a los medios de comunicación, a la Unión de Madrid y a todas y todos vosotros el tremendo esfuerzo que habéis hecho, sobre todo la gente que no votaba, pero tenía que trabajar incluso más duramente que quienes estábamos aquí votando y tomando las decisiones. Esa gente que es un orgullo de las comisiones obreras, que de forma desinteresada ha estado aquí estos 3 días trabajando y trabajando duro, pero mucho más que estos 3 días, antes, porque los congresos tienen éxito, porque hay mucha gente antes preparándola. Gracias. Sinceramente, gracias. Gracias también a todos y todas quienes habéis querido acompañarnos desde las instituciones, desde los partidos políticos, desde las organizaciones de la sociedad civil, en este momento tan trascendente para un sindicato como son las comisiones obreras. Y una licencia. Gracias a mi familia por haberme aguantado durante todo este tiempo. Hoy se reverdece el orgullo de ser sindicalistas, el orgullo de ser de comisiones obreras. ¡Viva la clase obrera! ¡Vivan las comisiones obreras!